Las noticias nacionales más importantes a esta hora en Noticias de las 7 para que usted esté bien informado. A esta hora en Noticias de las 7, nuestro invitado. Y con gusto 7 de la mañana 10 minutos y tal como lo hemos venido anunciando en este mes de junio y gracias a la gran colaboración de la doctora Luce Yanilce, abogada de la Ciudad del Socorro, pues hoy tenemos esta pequeña sección en Noticias de las 7 para despejar algunas dudas, temas bien importantes en el día de hoy y quiero pues primero darle la bienvenida, doctora, y pues a este espacio de la mañana en Noticias de las 7. ¿Qué mejor que estar bien informado y sobre todo pues con estos temas del derecho? Doctora, muy buenos días. Buenos días, Néstor, para usted y muy buenos días para todas las personas que desde los diferentes municipios de las provincias comuneras, Guanintina y de Vélez nos están escuchando el día de hoy a través de esta importante emisora. Su experiencia en el derecho, en este trabajo que ha venido realizando por más de 14 años, doctora, es la parte de contratación. Y vamos a iniciar y vamos a decirle a nuestros oyentes que ustedes pueden de pronto hacer sus preguntas a través de nuestro WhatsApp, el 315-299-8551. 315-299-8551 para que usted realice las preguntas. Aquí está la doctora Luce Yanilce, quien va a despejar estas dudas. Doctora, ¿cómo puede un ciudadano ejercer control y vigilancia sobre los recursos públicos y la contratación realizada por el municipio? Bueno, como usted lo dice, Néstor, este escenario, además de ser pedagógico, además de ser informativo, pues le permite a nuestras comunidades tener conocimiento amplio sobre determinadas temáticas que estamos interesados como firma L&R Abogados en presentarle a la comunidad. Y frente a la pregunta que usted me hace, es muy importante que la comunidad, la población tenga presente que existen mecanismos y herramientas a través de las cuales puede ejercer control y vigilancia, no solamente sobre el erario, sino también sobre la contratación que realizan las entidades territoriales o los municipios o las alcaldías. En este componente tenemos que tener en cuenta que la contratación es pública, como todo lo que realizan las entidades territoriales en beneficio de sus comunidades. Por ende, absolutamente todo soporte desde el componente contractual debe encontrarse debidamente cargado en las plataformas que el Estado ha establecido para este efecto. Por ello existe la plataforma de SECOP 1, SECOP 2, que ya todas las entidades territoriales deben estar adscritas a dicho mecanismo de publicación, y la plataforma de CIA Observa, que es una plataforma que creó la Contraloría General de la República y en este caso para nuestra jurisdicción la Contraloría General de Santander, para que el ciudadano que quiera obtener mayor información pueda hacerlo a través de estas plataformas y encuentre allí en estas plataformas digitales todos los soportes contractuales que el ciudadano quiera consultar. Esto dando cumplimiento al principio de publicidad. También hay otro mecanismo muy conocido, tal vez mucho más que las plataformas que acabo de enunciar, que son las veedurías ciudadanas. A partir de la Ley 850 de 2003, el legislativo le dio la oportunidad a las comunidades, sin tener que demostrar ningún tipo de idoneidad más que el sentido de responsabilidad y de pertenencia para con lo suyo, para que pueda ejercer este radio de control y de vigilancia sobre lo que el municipio hace en diferentes ámbitos, pero el día de hoy pues estamos enfocados a la materia contractual y por lo tanto estos grupos de ciudadanos pueden constituirse legalmente y registrarse a través de las cámaras de comercio de sus jurisdicciones o a través de las personerías municipales para aquellos municipios pequeños donde no existe cámara de comercio.
Otra herramienta o mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden solicitar información y estar pendientes de la contratación pública es a través de los órganos de control. La que tenemos más cerca nosotros como ciudadanos son los despachos de las personerías municipales, que son los representantes del Ministerio Público, por ende son defensores de los intereses y los derechos de la comunidad. Al personero municipal le corresponde un amplio radio de acción frente a lo que es el control y la vigilancia del erario, de la contratación pública y de todo el cumplimiento de todas aquellas políticas públicas que el Estado tiene trazada legalmente para beneficio de nuestras comunidades. Y en otras instancias también los órganos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Contraloría de Santander y la Procuraduría, en este caso la provincial y la regional. A través de estos órganos de control, pues lo que hace el ciudadano es que poner en conocimiento presuntos hechos o conductas que puedan llegar a ser constitutivas de delitos o de faltas disciplinarias o que generen, de acuerdo a la actuación del funcionario público, un detrimento fiscal que pueda perseguirse a través de un proceso de responsabilidad fiscal. Doctora, ¿y cuál es la responsabilidad de un funcionario público o contratista en materia contractual? Bueno, es importante que como comunidad podamos establecer la responsabilidad tan grande que le atañe a un funcionario público en todos los escenarios, máxime en el escenario contractual. El funcionario público responde, de acuerdo a la Ley 734 de 2002, que es el Código Disciplinario Único en materia disciplinaria, penal y fiscal, a través de los órganos de control que ya había enunciado. Entonces, si el funcionario público hace o deja de hacer, es igual de relevante o de comprometida su actuación, teniendo en cuenta que obviamente pues, tiene un marco constitucional y un marco legal para poder definir sus actuaciones. Bueno, hoy estamos con la doctora Luz Yanilce Rueda. Ella es especialista en esta parte de contratación. Vamos con ella pues a desarrollar varios temas y estaremos muy pendientes pues para que nuestros oyentes puedan preguntar a través de la línea del 315-299-8551, 315-299-8551. Hay otra pregunta, doctora, porque hay mucha gente que nos pregunta a esta hora de la mañana: el alcalde municipal que resulta sancionado o pues condenado producto de una investigación, ¿pierde su investidura, pierde su cargo, debe ser retirado del mismo? Bueno, para responder esta pregunta es importante que desarrollemos la temática un poco más a fondo de acuerdo al marco normativo y procedimental que establece la Nación para la contratación estatal, y en este tiempo pues dijimos al inicio de nuestras cápsulas informativas que íbamos a tener en cuenta temáticas de actualidad. Entonces sabemos que de acuerdo a la emergencia sanitaria, a la situación de pandemia en la que actualmente nos encontramos, pues tanto la Nación como las entidades territoriales han establecido a través de sus pronunciamientos sendos actos administrativos para poder enmarcar la situación calamitosa y por demás pues grave que estamos viviendo en nuestro territorio y que obviamente también padece el mundo entero. Es por ello que desde el mes de marzo el Gobierno Nacional profirió varios pronunciamientos y decretos nacionales. El primero de ellos fue el decreto 417 de marzo 17 de 2020, por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. ¿Cuál es el antecedente que tuvo en cuenta el presidente de Colombia para poder establecer este pronunciamiento administrativo? Que se estaban presentando como tal hechos que perturban y amenazan el orden económico, social, una grave calamidad pública.
y que este pronunciamiento pues ha venido siendo prorrogado en el tiempo. Con posterioridad, con fecha marzo 20 de 2020, profirió la Nación el decreto 440, por el cual se adaptan medidas de urgencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia COVID-19. En este decreto, específicamente para el tema de la contratación de urgencia manifiesta, en el artículo 7º le da viabilidad a las entidades territoriales para declarar la urgencia manifiesta y para proceder a contratar con inmediatez las necesidades preeminentes de la comunidad en ese aspecto. Por cuanto el artículo 311 constitucional establece que al municipio le corresponde prestar los servicios públicos que tenga a su responsabilidad. También le corresponde promover la participación comunitaria, ordenar el desarrollo de su territorio y construir aquellas obras que demande el progreso local. Por ende, los alcaldes, volviendo a la pregunta, no pueden o no podían en ese momento, bajo ese escenario de emergencia sanitaria, colapsar o parar la prestación de sus servicios públicos y por ende, pues la satisfacción de necesidades a la comunidad. En cuanto a la pregunta específica, los alcaldes obviamente están bajo el radio de acción de los órganos de control, pero hay que tener en cuenta cuál es el alcance de esa sanción, bien sea en el orden o en el escenario disciplinario, administrativo, penal o fiscal. Si es en materia disciplinaria, las sanciones en esta jurisdicción o bajo la competencia del Ministerio Público son, por ejemplo, la suspensión o la destitución si el pliego de cargos contiene aquellos comportamientos o conductas que son taxativamente enunciados en la Ley 734 de 2002 como faltas gravísimas. Si fuese en el escenario penal, las sanciones van desde la pena privativa de la libertad, la inhabilidad, la pérdida de derechos civiles y políticos y penas no privativas de la libertad. ¿Esto qué representa? Que de acuerdo al órgano de investigación, que es la Fiscalía General de la Nación, le presenta al juez de la República la solicitud de medida de aseguramiento, bien sea privativa o no privativa de la libertad, de acuerdo a los delitos que le está imputando al funcionario público. Y si es desde el escenario fiscal, el funcionario público está llamado siempre a responder con su propio pecunio por el detrimento fiscal que le ha ocasionado al Estado, al municipio o a la entidad territorial con esa acción u omisión que generó desde el componente fiscal un daño evidente. Cuando hay suspensión, lo que se hace generalmente es nombrar en encargo durante el tiempo que dure esa suspensión un funcionario público que tenga las mismas calidades y que dentro del radio de acción y de competencia de la Gobernación de Santander pueda ser designado a través de una terna que el grupo político o el partido político que resultó vencedor en la contienda electoral le presente al gobernador para ese efecto. Entonces lo que hace el gobernador de Santander es designar una persona por un tiempo determinado mientras dura la sanción o la inhabilidad que le ha establecido el órgano competente. Si ya se trata de una destitución, es decir, el funcionario público ha sido apartado del cargo y no puede ejercerlo, lo que hace es, y teniendo en cuenta que son periodos atípicos, es decir, que faltan varios años para que culmine el periodo constitucional para el que ese funcionario o alcalde fue designado, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene que convocar unas elecciones atípicas por lo que resta del periodo constitucional
para que se provea nuevamente ese cargo que en todo caso no perderá su naturaleza, pues es de elección popular. Es decir, un municipio nunca podrá quedarse sin alcalde, o lo tiene encargado o se hace una nueva elección, pero siempre tendrá desde el componente administrativo un funcionario que direccione los destinos del municipio. La doctora Luz Yanilce Rueda a esta hora nos acompaña en Noticias de las 7, tal como lo hemos venido anunciando. Durante este tiempo nos acompañará a esta hora los martes para que la gente esté muy pendiente y haga sus preguntas en cuanto al tema seleccionado. Hoy la parte de contratación es un tema bien interesante, es un tema que por estos días se ha venido dando en todo el país por la serie de gobernadores y mandatarios locales que están siendo investigados por esta clase de contratos. A las 7 de la mañana, 25 minutos, ya regresamos con la doctora Luz Yanilce Rueda para continuar con este tema tan importante en Noticias de las 7. Credibilidad y objetividad marcan la diferencia en Noticias de las 7. 7 de la mañana, 33 minutos, 7 de la mañana, 33 minutos en Noticias de las 7 para que usted esté bien informado. Y a esta hora de la mañana continuamos con la doctora Luz Yanilce Rueda, abogada aquí en la ciudad del Socorro, y el tema que hemos venido tratando es el tema de la contratación. Pero hablemos un poco, doctora, de este trabajo que usted ha venido realizando y sobre todo en este tema tan importante, la experiencia que usted ha tenido con el tema de la contratación. Gracias, Néstor. Bueno, pues para recordarle a quienes no nos pudieron escuchar en el inicio de nuestras cápsulas informativas, pues tengo una experiencia de 16 años en el sector público, en la parte administrativa y ocupando diferentes cargos. He sido secretaria de gobierno, he sido personera municipal, he sido asesora jurídica del componente contractual, asesora jurídica desde el componente administrativo en diferentes municipios y diferentes entidades territoriales del departamento de Santander. Y pues es el conocimiento y la experiencia, las razones por las cuales no solamente me nace y me exhorta a compartir este conocimiento, sino también a que como firma de consultoría y asesoría legal y especializada, LIR Abogados, pues querramos poner a consideración de nuestras comunidades nuestro nombre, nuestras capacidades, nuestro conocimiento y en mi área específica, en el componente administrativo, en materia disciplinaria, en materia de responsabilidad fiscal y en materia sancionatoria. Por eso, retomando la importancia de las funciones y del radio de acción de un funcionario público, valga la redundancia, es muy importante que en este escenario pues las comunidades mantengan información no solamente actualizada de interés general, sino también con unos visos no solamente actualizados desde el componente legal, sino también que comprendan que el funcionario público tiene grandes responsabilidades y que no es perfecto. Yo cuando ocupé esos cargos, pues uno entiende que, claro, debe tener un margen de responsabilidad, de experiencia, de idoneidad, porque no cualquiera puede ocupar altos cargos en el escenario local. Siendo secretarios de despacho hay muchísimas responsabilidades, todas urgentes, todas inmediatas, pero hay que priorizarlas y entender que el funcionario público no se las sabe todas, que por eso los mandatarios locales de sus recursos a través del fortalecimiento institucional pueden contratar y están facultados para contratar al mejor equipo. Por eso son recursos públicos que compromete para eso, contratar el mejor equipo de asesores para que el margen de error sea o el margen de hierro sea el mínimo.
Entonces, entendiendo que no son los funcionarios públicos una máquina, que no son perfectos, que son seres humanos y que pueden incurrir en diferentes yerros que obviamente pues serán resorte de la investigación o del direccionamiento de los órganos de control, pues están supeditados a que en estas temáticas máxime la contratación pública, que es tan delicada, y esta figura de urgencia manifiesta, que es la que estamos tratando el día de hoy, pues son situaciones de especial cuidado. ¿Por qué? Porque, como lo había dicho inicialmente, la Nación le dio la viabilidad a las entidades territoriales a partir del decreto 440 de marzo 20 de 2020 para que declararan en sus territorios y bajo su competencia la figura jurídica de la urgencia manifiesta y por ende pues la emergencia sanitaria, que fue la que dio origen a la utilización de esta figura jurídica. Explicarle un poco a la comunidad de qué se trata la urgencia manifiesta, por qué la necesidad de que los alcaldes la utilicen en estas situaciones de calamidad pública. Es importante tener en cuenta que lo que persigue la figura de la urgencia manifiesta es prevenir, contener y mitigar los efectos, en este caso, pues aquellos efectos adversos que vinieron con ocasión a la declaratoria por parte de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia COVID-19. ¿Por qué hay necesidad de declarar esta urgencia manifiesta? Porque obviamente se le tiene que dar continuidad a la prestación de los servicios públicos que están a cargo del Estado, como lo había dicho inicialmente. ¿Eso qué significa? Los alcaldes deben seguir contratando el suministro de bienes, la prestación de servicios, la ejecución de obra pública. En el escenario público nada puede parar. Además, hay que conjurar la situación de calamidad, por eso los alcaldes, ante esa situación de fuerza mayor o de calamidad, lo que tuvieron que hacer pues fue de manera inmediata declarar no solamente la figura de la urgencia manifiesta, sino que empezar los procedimientos contractuales para poder satisfacer esas necesidades. ¿Y cómo hacerlo? De manera acelera. Es decir, no se hace uso de las figuras o de los procedimientos y los términos establecidos en el decreto 1582 de 2015, que es el que está vigente en materia contractual para las entidades territoriales, por cuanto el tiempo no da para todo ese rigor o rigurosidad legal. Por lo tanto, hay que acudir a un procedimiento que sea más celero en el tiempo y que obviamente implique también selección objetiva, pero que no sea aquel que generalmente nosotros utilizamos en las entidades territoriales y que de acuerdo a la modalidad contractual pues dura entre 23 y 25 días desde el momento de la publicación del proceso en la página del SECOP hasta el momento de la adjudicación por parte de la entidad territorial. También hay que contarle a nuestras comunidades que los alcaldes no obran solos, que detrás de ellos hay un equipo. Partimos de la base de que es el más idóneo, el que más experiencia tiene y el que obviamente nos va a llevar o nos va a conducir al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras comunidades. Pero en todo escenario, y el público no es la excepción, hay órganos, hay funcionarios públicos, hay contratistas, hay responsables detrás de cada decisión que adopta el alcalde en materia contractual. En este caso, como estamos hablando de una emergencia sanitaria, hay desde el escenario administrativo un órgano muy importante y que direcciona o maneja obviamente el alcalde municipal en compañía de su secretario o secretaria de planeación, quien obra como secretario técnico del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. En este órgano, que es consultivo y decisorio y donde participan diferentes instancias locales y órganos de control, lo que se hace es poner en conocimiento la situación, como de hecho en todos los municipios debió haber sucedido, poner en conocimiento la situación de emergencia sanitaria después de declarada y pedirle a ese órgano consultivo y decisorio que acompañe al alcalde en la toma de decisiones en materia presupuestal y en materia procedimental para saber y poder establecer, de acuerdo a la situación de emergencia, qué necesidades se iban a priorizar, qué se iba a contratar, bajo qué presupuestos legales y presupuestos técnicos y financieros se iba a hacer esa contratación o esa adquisición.
El Consejo Municipal, en todas las entidades territoriales, como órgano legislativo, creó a partir de la Ley 1523 de 2012 el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. Ahí es donde se establecen, donde se acumulan los recursos públicos que van direccionados a satisfacer esas necesidades en marco de una declaratoria de emergencia sanitaria o de calamidad pública. Por ende, siempre será el órgano consultivo y decisorio quien le dé esas recomendaciones al alcalde municipal en materia de necesidades prioritarias a satisfacer a través de los procesos contractuales. ¿Qué tuvo que haber hecho también el alcalde municipal en compañía del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres? Haber creado, haber estructurado un plan de acción específico de rehabilitación que tiene que ser presentado ante la Gobernación de Santander a través de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, para que lo conozca y apruebe cuáles fueron aquellas acciones específicas que se priorizaron en materia contractual para poder conjurar la situación de emergencia. Porque obviamente el alcalde en el escenario local desafortunadamente o afortunadamente responde por absolutamente todo lo que suceda en el escenario local y obviamente pues siguiendo directrices de la nación. Por eso vuelvo y reitero la necesidad de la idoneidad, de la probidad y de la experiencia de los funcionarios públicos que ocupan estos cargos y de aquellos que bajo su dirección y mando pues acompañan el equipo de gobierno de los alcaldes municipales. Esta ley 1523 de 2012 en el artículo 66 establece cuál es el procedimiento contractual y también en el parágrafo primero determina que en todo caso esos contratos bajo la urgencia manifiesta tienen que ser presentados a la Contraloría General de Santander para nuestra jurisdicción para que sea el órgano fiscal de control fiscal quien determine si ese procedimiento está ajustado a derecho o no. Entonces, lo que hace el alcalde municipal es enviarle desde lo administrativo el expediente que tiene todo el antecedente de lo que ocurrió y desde el componente contractual los soportes contractuales o los expedientes contractuales que dan cuenta de cómo invirtió los recursos que fueron destinados para conjurar esa emergencia. Entonces, como lo vemos, el procedimiento después de la urgencia manifiesta tiene dos escenarios, uno es el contractual y otro es el administrativo. ¿Por qué tan importante que la comunidad sepa que es un régimen o un procedimiento particular? Porque obviamente pues el alcalde no puede esperar o no puede estar supeditado a los mismos tiempos de contratación en el tema de necesidades. Por ende, se omite el proceso de selección objetiva y con mayor celeridad se determina un proceso casi que inmediato para que pueda satisfacerse dicha necesidad. Este régimen o este procedimiento tiene que también obviamente estar cargado en las plataformas de SECOP y SIA Observa, que hace la oficina gestora, que en este caso puede ser la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Desarrollo Social. Lo que hace es, y a través de la estructuración de los procesos contractuales, invitar a los posibles oferentes a que presenten propuestas. Con ello se garantiza el principio de selección objetiva, porque no puede ser un único proponente. En la fase precontractual, lo que tiene que hacer el secretario de despacho es tener muy presente algo que se ha dado y que hemos conocido a través de las noticias, cómo evitar que se presenten sobrecostos, por qué esta situación se ha generado a nivel casi que nacional y ha sido un yerro en el que han incurrido muchos mandatarios locales, incluso regionales, porque tal vez en la estructuración del proceso contractual desde la fase precontractual no se ha tenido en cuenta en la estructuración o si se hizo pues será digamos que una fortaleza del mandatario local a la hora de ser investigado desde cualquier componente o desde cualquier órgano de control, la necesidad y la importancia de haber hecho un análisis de precios del mercado.
de haber establecido un estudio del sector, de haber hecho un histórico de contratación, que es un comparativo que se hace a través de las plataformas digitales de SECOP y de CIA Observa para saber cómo contrataron otros municipios, otras alcaldías, qué precios tuvieron en cuenta. El análisis de precios del mercado es básicamente presentar o solicitar cotizaciones en el mercado de aquellas necesidades que el municipio requiere o la entidad territorial requiere contratar. Pero aquí debemos tener en cuenta, para que la comunidad lo tenga presente, esos valores deben contener unos impuestos, unos tributos que la entidad territorial le debe tanto al municipio como al departamento. Por eso muchas veces pues las personas incurren en el error de pensar que el valor que tiene en el comercio habitual un elemento, un bien o un servicio es el mismo que debe reflejar una entidad territorial, pero no es así. Hay que tener en cuenta esto. Por eso los precios se elevan y el presupuesto oficial, que es lo que finalmente determina una suma por la cual va a contratar el municipio o la entidad territorial una necesidad, es un poco más alto. Pero si ha sido cuidadoso en la fase precontractual y ha establecido, además del análisis de precios del mercado, el histórico a través de SECOP, sabe cómo en la provincia, en el departamento y en la nación se contratan y con qué valores estas necesidades, en el estudio del sector podrá precisar desde el componente financiero y estadístico cómo se comporta el sector y qué variables tiene, cuáles son los sectores: el sector de alimentos, el sector de infraestructura, de manufactura, de transporte, aquel que se encuadre en la necesidad que debe contratar la entidad territorial. Cuando hablamos de un proceso de contratación pública, y más en este aspecto que representa tiempo y calidad para la entidad territorial, es decir, en mínimo tiempo debe contratar la necesidad, pero debe garantizar también que el posible oferente y posteriormente el contratista la cumpla. Es importante que los mandatarios locales, a través de sus secretarios de despacho, de sus supervisores, de sus oficinas gestoras, se cuide de que el contratista cumpla en todos los aspectos, en el componente financiero, en el componente técnico y en el componente jurídico, la ejecución a cabalidad del objeto contractual. Por ende, ¿cuál es otra de las estrategias que debe tener en cuenta para poder garantizarle a la comunidad que efectivamente ese recurso público que dispuso va a ser optimizado y utilizado a cabalidad? Tiene que establecerle al contratista la obligación de constituir una garantía única o póliza de cumplimiento a favor de la entidad territorial. ¿Qué garantiza eso? Que no solamente se cumpla a cabalidad con el objeto contractual, sino que se haga con un componente de cumplimiento, de calidad, que si se entregan dineros a título de anticipo, que es dinero que la entidad territorial entrega después de que suscribe el acta de inicio y es una modalidad totalmente permitida, pueda prestarle una garantía de que lo va a manejar, ese recurso será manejado de manera correcta y va a ser utilizado específicamente en la ejecución del objeto contractual. Y ya en la fase contractual, pues al alcalde, ¿qué le queda? Hacerle la designación a su secretario de despacho, al que tenga la competencia del ejercicio de la supervisión. Una vez contratada la necesidad, será el funcionario público responsable de la supervisión a través del mandato que le establece el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, de establecerle a la entidad territorial o de garantizarle que la ejecución va a ser aquella que esté acorde a las cláusulas contenidas en el respectivo contrato. Por ende, el funcionario público lo que tiene que hacer o las facultades que tiene dentro de ese ejercicio de supervisión van desde el componente técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. Por ende, ¿qué puede hacer para salvar responsabilidad, para estar atento a la ejecución del objeto contractual, para garantizarle a las comunidades que efectivamente se satisfacen sus necesidades de manera absoluta? Puede solicitar
solicitar informes, solicitar aclaraciones, solicitar explicaciones al contratista sobre la ejecución del objeto contractual. Debe informarle al alcalde o competente contractual de la entidad territorial posibles hechos constitutivos de actos de corrupción. Debe informar sobre el riesgo de incumplimiento del contrato, si es que existe. Exigir las especificaciones técnicas, esto es muy importante, de los bienes y servicios adquiridos, porque será el supervisor el que determine si se hizo de acuerdo a la cantidad que se contrató, si se hizo de acuerdo a las condiciones o a las especificaciones técnicas que se contrató, y por ende será el responsable de certificar el recibido a satisfacción, es decir, será la firma del supervisor, del funcionario público, la que determine la orden de pago con los recursos del Estado frente a la ejecución de un objeto contractual. La doctora a esta hora, Luz Yanilce Rueda, en Noticias de las 7, en esta cápsula que hemos querido compartir con todos ustedes en Noticias de las 7 para que esté bien informado. Noticias locales en Noticias de las 7 para que esté bien informado. ¿Fue despedido con ocasión del COVID-19? ¿Ha tenido problemas en su contrato de arrendamiento en época de cuarentena? En LIR Abogados podemos asesorarlo. Luz Yanilce Rueda Rodríguez, especialista en Derecho Procesal y Constitucional. Y Andrés Fernando Leal Pico, especialista en Derecho Constitucional. Le brindamos asesoría jurídica y atención de procesos judiciales en las áreas de Derecho Civil, Derecho de Familia, Administrativo, Disciplinario, Policivo. Centro Comercial San Felipe Plaza, local 107. Contáctenos 312-440-0991, 302-253-0066. Vamos a cerrar con la doctora Luz Yanilce Rueda con la pregunta. Doctora, nos preguntan por acá y dicen, ¿quiénes pueden contratar con las alcaldías en un proceso por urgencia manifiesta? Néstor, indudablemente es una pregunta muy importante y no solamente se debe tener en cuenta para estos procesos expeditos de la urgencia manifiesta, sino para todo proceso contractual que adelante las entidades territoriales. Debe tener presente que el posible oferente y finalmente el contratista debe cumplir con dos criterios muy importantes. El primero de ellos es la capacidad jurídica y el segundo la experiencia. ¿Quiénes pueden contratar con el Estado? Personas naturales o personas jurídicas, pero que cumplan con estos dos criterios, es decir, frente a la capacidad jurídica deben estar constituidos legalmente y su actividad económica, de acuerdo a la necesidad que tiene la entidad territorial, debe estar registrada en la respectiva Cámara de Comercio de su jurisdicción. ¿Qué se debe tener en cuenta? Siempre será responsabilidad de la oficina gestora determinar en la estructuración de la fase precontractual el mayor de los cuidados y la mayor de las diligencias para lograr que el posible oferente y el contratista sea la persona idónea para que cumpla la ejecución a cabalidad del objeto contractual. Por ende, este registro en la Cámara de Comercio y esta actividad económica debe demostrar que en el componente de la experiencia ha estado registrado por lo menos con un año inferior a la presentación de la propuesta y debe estar constituido legalmente a través de la Cámara de Comercio respectiva. ¿Por qué? Porque no cualquier persona puede contratar con el Estado, debe demostrar la experiencia y capacidad en todos los componentes para poder adquirir y satisfacer esa necesidad que tiene la entidad territorial. Por lo tanto, debe haber contratado con el Estado también, debe tener la idoneidad en la ejecución de objetos contractuales similares y el valor de ese presupuesto oficial debe haberlo contratado también como mínimo en otras entidades territoriales. Con ello entro a hacer una intervención frente a la responsabilidad que en varios de los momentos de esta cápsula lo he dicho, los funcionarios públicos deben estar sumamente preparados y deben tener la experiencia específica en el área administrativa y contractual, si tienen esta responsabilidad o si está dentro de su radio de ejercicio o de actuación para poder hacerlo de la mejor manera y evitar cualquier tipo de riesgo que le implique una averiguación de tipo penal, disciplinario, fiscal o administrativo. Antes de que el alcalde suscriba, si es que no tiene delegadas las competencias contractuales, el contrato, debe existir una fase precontractual que se llama la evaluación de la propuesta que presenta el posible oferente o el posible contratista finalmente.
quien va a satisfacer la necesidad de la entidad territorial. Esta evaluación debe ser desde el componente técnico, desde el componente jurídico y desde el componente financiero. Es decir, si el oferente cumple con esos criterios técnico, jurídico y financiero, el secretario de despacho se lo hará saber si él conforma el equipo evaluador al alcalde municipal para que proceda a la adjudicación y a la contratación de la necesidad. Es decir, esto no lo hace el alcalde a motu propio, sino que hay un proceso previo. Es importante que tengamos en cuenta que esta evaluación debe cumplir con unos criterios de idoneidad y de conocimiento. Por lo tanto, para los municipios pequeños, pues lastimosamente le toca al secretario de despacho asumir absolutamente toda la responsabilidad. Para los municipios grandes que tienen más presupuesto, el alcalde puede contratar un equipo de asesores profesionales que puedan evaluarle estos tres componentes y que determinen desde el componente técnico, jurídico y financiero quién es el contratista que con una propuesta más favorable económicamente hablando le va a satisfacer la necesidad a la entidad territorial. Y como su merced lo dice, pues ya para finalizar, darle las gracias no solamente a usted como coordinador de esta importante emisora y medio radial, sino a la comunidad que nos ha escuchado atentamente. Recordarle que a partir de esta cápsula informativa en el componente contractual, estamos como firma profesional de abogados en la capacidad de asesorar y de hacer consultoría especializada a funcionarios públicos, a contratistas, a entidades territoriales en el componente contractual, en el componente administrativo, de responsabilidad fiscal y en el componente sancionatorio. Como lo vimos y pudimos analizarlo en marco de esta cápsula jurídica, nos damos cuenta que el radio de acción y la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia contractual es muy grande y a veces no todos los funcionarios están en la capacidad de responder legalmente, sí, pero desde el componente de la idoneidad frente a tantas obligaciones legales y a la actualización permanente que debe tener frente a los procedimientos que realiza. Por eso es tan importante adquirir el conocimiento, la experiencia y la idoneidad. Y obviamente como firma consultora y de asesoría legal, pues estamos prestos a servirle a la comunidad, a ofrecerle a los usuarios la mejor atención y el mejor servicio para que en este tipo de situaciones, estando cobijados bajo algún procedimiento o averiguación legal, pues puedan salir avante de esta situación. Muchísimas gracias, de verdad muy amable por haber estado con nosotros. El tiempo se nos ha acabado. A ustedes muchísimas gracias, muy amable.